Hola, ¿qué tal? Les habla Randy. Bienvenidos a un nuevo video de curiosidades del búho. Dagon era un miembro primigenio de la especie Titanos gojira, a la cual también pertenece el Godzilla de la era actual, cuyo esqueleto aparece por primera vez en la película Godzilla de Legendary Victories del año 2014, y cuya historia se exploró más a fondo en Godzilla Asteroid Shock, la novela gráfica oficial previa a Godzilla Rey de los Monstruos del año 2019. Al ser parte de la misma especie, Dagon tenía una gran similitud con Godzilla. Esto incluye sus característicos rasgos como placas dorsales dentadas, piel gruesa oscura, ojos amarillos, branquias, pies anchos, cabeza robusta y antebrazos cortos. Dagon no exhibía mucha personalidad, pero parece que toleraba a los humanos, lo que les permitía acercarse a él. Cuando vio al Muto Prime, el archirrival de su especie, inmediatamente la atacó con la esperanza de matarlo. En la novela gráfica precuela del Rey de los Monstruos llamada Godzilla Aftershock Shock, se revela que el antiguo esqueleto alguna vez fue venerado como un dios por múltiples pueblos antiguos que lo encontraron, como el Dagon bíblico por los fenicios y como el dios Raijin por los japoneses. Mientras que los eruditos modernos creen que la deidad mesopotámica y cananea conocida como Dagon estaba realmente asociada con el grano y la agricultura, su representación en la novela gráfica sigue la interpretación más común en la cultura popular de que Dagon fue adorado como un dios primordial del mar, debido a la asociación de su nombre con una palabra cananea para peces. La representación del dios pez fue quizás popularizada por su aparición en las obras de Dagon y La sombra sobre Innsmouth, ambas de H.P. Lovecraft. Según se relata en la novela gráfica precuela, en el año 2014, tras la aparición de una criatura que se cree que es la base del mito de la entidad sintoísta Jinshin Mushi, el gobierno japonés proporcionó a la agencia Monarch unas antiguas tabletas de piedra que datan del siglo XI a.C., escritas en fenicio. Estas tabletas relataron la llegada de un grupo de fenicios a Japón después de un naufragio, lo que marca el primer contacto conocido entre el lejano oriente y el occidente. Allí se encontraron con una criatura que se parecía a Godzilla, que los fenicios creían que se trataba de su dios del mar Dagon. Fueron testigos de la llegada de lo que seguramente era Jinshin Mushi, que atacó a Dagon y lo tiró al suelo antes de extender sus tentáculos con punta de flecha de su cuerpo, para posteriormente apuñalarlo con ellos. Si bien no se muestran las habilidades de Dagon, se puede suponer que posee las mismas que el Godzilla actual, como su durabilidad, inmensa fuerza física, curación acelerada, capacidad para absorber radiación y respiración atómica. Sin embargo, como se muestra en las tabletas de piedra fenicias, Dagon no era rival para su adversario en el combate físico, y fue rápidamente derribado e infectado con el joven parásito de su enemigo, lo que finalmente lo llevó a la muerte. Dagon, al recuperar la conciencia, regresó al mar. Sin embargo, la doctora Emma Russell de Monarch sabía lo que realmente había sucedido con Dagon. Jinshin Mushi había implantado a su joven parásito dentro del cuerpo del Kaiju. Estos parásitos se alimentaron de la energía nuclear interna de Dagon hasta que finalmente colapsó y murió, quedando sepultado en una cueva en Filipinas. En 1999, los mineros filipinos descubrieron un punto de alta radiación bajo tierra. Creyendo que habían tropezado con un valioso depósito de uranio, continuaron cavando hasta que toda la mina colapsó misteriosamente en una enorme caverna subterránea que contenía el esqueleto de un titán no identificado. Monarch envió al Dr. Ichiro Serizawa y a su asistente, la Dra. Vivian Graham, a inspeccionar la caverna. La Dra. Graham reconoció la estructura del esqueleto y le preguntó a Serizawa si era posible que este esqueleto perteneciera a Godzilla, pero él respondió que este esqueleto era mucho más viejo. Junto a la caja torácica del esqueleto, Graham concluyó que había dos esporas parasitarias. Una de las esporas parecía inactiva, mientras la otra se había abierto. Lo que hubiese salido de ella dejaba un rastro fuera de la caverna que se dirigía directamente al océano. Monarch más tarde construyó diagramas de este esqueleto, etiquetándolo como especie 5146-Adán y determinando que era miembro de la especie Titanus gojira. La doctora Russell creía que el Jinshin Mushi era la superespecie madre de los dos mutos que habían surgido de las esporas que se encontraban unidas al esqueleto de Dagon, dándole el nombre de Muto Prime. Ella propuso que otras criaturas parecidas a Godzilla, como Dagon, habían existido en el pasado antiguo, y que Muto Prime
había llevado a cabo un ciclo de vida parasitaria varias veces. Los estratos encontrados en la caverna filipina y en una cámara de huevos de Muto en Siberia correspondieron a eventos de extinción masiva en la historia de la Tierra. La doctora Russell creía que una vez el Muto Prime derribó a un titán, su progenie invadió el mundo como una especie invasora, aniquilando el resto de su ecosistema antes de que se enfrentaran entre sí, y el único sobreviviente se convirtiera en el próximo Muto Prime. En 2014 el Muto Prime había regresado y estaba intentando hacerle a Godzilla lo mismo que le había hecho a Dagon, lo que casi con seguridad llevaría a otra extinción masiva catastrófica. Sin embargo, Godzilla logra vencerle, aplastando su cabeza con un pisotón devastador, matando al Muto Prime y de alguna forma vengando a su antepasado Dagon. Espero que hayas disfrutado de este primer video del canal Curiosidades del Búho. Si es así, deja tu opinión en la caja de comentarios, apóyame con un like y compártelo a un amigo para que esta familia crezca. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like y vuélvelo viral para que todos puedan disfrutarlo. Si aún no lo estás, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar atento a más de mi contenido. No olvides seguirme en redes sociales que estarán en la esquina de la pantalla o en la descripción o quizás en el primer comentario. Yo soy Randy, el Búho Illuminati, abre tu mente y hasta la próxima.